El profeta Elías. Milagros, profecías y el hombre que desafió a los reyes. El hombre que se enfrentó al poder. ¿Quién fue Elías? ¿Por qué su nombre sigue siendo uno de los más poderosos en la historia de la humanidad? Su legado está lleno de milagros, desafíos y profecías que marcaron para siempre el destino de Israel. Pero Elías no solo fue un profeta, fue un hombre que se atrevió a desafiar reyes, a enfrentarse a la idolatría y a demostrar que el Dios de Israel era el único Dios verdadero. Imagina vivir en una época donde los reyes eran considerados intocables, donde hablar en contra de ellos significaba una sentencia de muerte. Ahora, imagina a un solo hombre, sin ejército, sin riqueza, sin protección, caminando directo hacia el trono y desafiando al rey Acab, uno de los monarcas más poderosos de la historia bíblica. Esto no es un cuento ni una fábula, esto es la historia de Elías, el profeta que hizo temblar a los gobernantes y cambió la historia. Acab y su esposa, la infame Jezabel, gobernaban Israel en una época de corrupción total. Habían apartado a la nación del verdadero Dios y la habían sumergido en la adoración de Baal, un falso dios pagano. Pero Elías, guiado por la voz de Dios, se presentó ante el rey y pronunció una profecía que sacudiría a todo el reino. No habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y así comenzó una sequía devastadora que probaría la fe del pueblo y demostraría el poder de Dios. Aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. ¿Cómo sobrevivió Elías en un mundo donde el rey lo consideraba un enemigo mortal? ¿Qué milagros presenció durante su exilio? Prepárate, porque lo que viene te dejará sin aliento. Los milagros que demostraron su poder. Elías huyó al desierto, lejos del alcance del rey, y allí comenzó a experimentar los milagros de Dios de una manera que pocos han visto. Fue alimentado por cuervos que le traían pan y carne todos los días. Sí, cuervos, esas aves carroñeras que no comparten su comida con nadie. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede la naturaleza obedecer la voz de Dios? Este fue solo el primero de muchos prodigios. Después, Dios le ordenó ir a Sarepta, una ciudad extranjera, donde encontró a una viuda pobre que solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite para alimentar a su hijo antes de morir de hambre. Pero Elías le dijo: «Hazme primero una pequeña torta y después harás para ti y tu hijo». ¡Qué petición tan absurda! Pero la viuda obedeció y, milagrosamente, la harina y el aceite nunca se acabaron durante toda la sequía. Un milagro asombroso que demuestra cómo Dios provee en tiempos de crisis. Pero lo más impactante aún estaba por venir. Un día, el hijo de la viuda enfermó y murió. La desesperación se apoderó de la madre, pero Elías tomó al niño, clamó a Dios y lo devolvió a la vida. Sí, un resucitado en el Antiguo Testamento. Un hecho que solo ocurriría con Jesús siglos después. ¿No es impresionante? Pero Elías no se detuvo ahí. Un enfrentamiento épico lo esperaba en el Monte Carmelo. El enfrentamiento en el Monte Carmelo. Elías regresó de su exilio y desafió a los profetas de Baal en un enfrentamiento que sería decisivo para la historia de Israel. Reunió a todo el pueblo en el Monte Carmelo y les lanzó una pregunta contundente: si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal lo es, id en pos de él. Era el momento de la verdad. El desafío era simple: cada bando debía preparar un sacrificio, pero sin prenderle fuego. Luego invocarían a su Dios, y el que respondiera con fuego del cielo sería el verdadero Dios. Los profetas de Baal comenzaron primero. Clamaron, gritaron, se cortaron con cuchillos, danzaron frenéticamente, pero nada ocurrió. Entonces llegó el turno de Elías. Preparó el altar, colocó el sacrificio y, para hacer las cosas aún más dramáticas, ordenó que lo empaparan con agua 3 veces. Nadie podía dudar que estaba completamente mojado. Luego levantó sus manos al cielo y clamó a Dios. Y en ese instante, un fuego abrasador descendió del cielo, consumiendo el sacrificio, las piedras del altar y hasta el agua. El pueblo cayó de rodillas y exclamó: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». Pero la historia de Elías aún no había terminado. La fuga y el encuentro con Dios. A pesar de su gran victoria, Jezabel juró matarlo, y Elías tuvo que huir nuevamente. Se sintió solo, derrotado, sin fuerzas para continuar. ¿Cómo es posible que después de ver el poder de Dios sintiera miedo? Pero Dios tenía un plan. Elías llegó al monte Horeb y allí experimentó un encuentro único con Dios. Primero vino un viento poderoso, luego un terremoto, después un fuego,
pero Dios no estaba en ninguno de ellos. Luego, un suave murmullo llenó el aire, y en ese silencio, Elías escuchó la voz de Dios. No necesitaba manifestaciones grandiosas para saber que Dios estaba con él. Era una lección de humildad y fe. El final del profeta que nunca murió. Dios le dio una última misión: preparar a su sucesor, Eliseo. Y cuando llegó el momento, ocurrió algo que solo ha sucedido con 2 personas en la historia. Elías no murió. Un carro de fuego descendió del cielo y lo llevó ante la presencia de Dios. Su legado quedó grabado en la eternidad. La historia de Elías nos enseña que un solo hombre con fe puede desafiar reyes, hacer milagros y cambiar la historia. Su valentía nos inspira a confiar en Dios, a no temer y a saber que incluso en los momentos más oscuros, Él sigue hablándonos. Si esta historia te impactó, dale like a este vídeo, suscríbete y activa la campana de notificaciones. ¿Crees en los milagros? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este vídeo con alguien que necesita escuchar esta historia. Hasta el próximo vídeo.